Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familia. Es una alegría estar nuevamente en esta emisión en directo, grabando este video para la gloria de Dios, hablando de las cosas que suceden en este tiempo, en nuestro país, en nuestra vida y también en nuestras actividades como cuerpo de Cristo. Amados hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios guíe este video que hemos titulado No confíes en príncipe ni en hijo de hombre. Vamos a leer ahorita ese extracto de la palabra del Salmo 146. Vamos a orar, que sea el Señor que nos guíe, que ilumine este tiempo para la gloria de Dios. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos este tiempo, este mensaje delante de tus benditas manos. Gracias por perdonarnos sus pecados, por ser propicio a nuestras iniquidades y darnos la gracia y la redención que es en la sangre de tu Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Toma control, Señor, de toda la persona que escuche ahora o más adelante, y sé tú el que nos des el entendimiento y el conocimiento para escapar de la esclavitud del pecado, para poderte agradar a ti en todas las cosas, que es de nuestra voluntad, hacer tu bendita voluntad. Te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar leyendo el Salmo 2. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y los pueblos, ¿por qué se amotinan las gentes, perdón, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir al Señor con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo trascendente, donde se ha manifestado la verdadera cara del mundo, la cara de mentira, la cara de maldad. Todos sabemos que la Escritura nos dice, nos enseña en Primera de Juan, capítulo 5, sabemos que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora se está descubriendo cada vez más y se está manifestando este verdadero rostro de la maldad, de la iniquidad, como en el principio del huerto del Edén, siempre con una astucia, con una cara de bondad, de ayuda, pero que en realidad es un disfraz, disfrazándose de ángel de luz, pero con intenciones verdaderas de maldad. Y aquí dice la palabra que llega un momento en que los reyes de la tierra se juntan todos, ¿verdad? Se consultan unidos y dicen: no tengamos ningún compromiso con los principios y la voluntad del Dios Todopoderoso. Se levantarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos ningún compromiso con el Señor. Y parece que esto ya se está manifestando. Se consultan los reyes, los poderosos de la tierra, y dicen: hay que hacer un cambio en la sociedad, hay que rediseñar la humanidad y desquebrajar los principios de Cristo que todavía se manifiestan en la sociedad como una gracia común y en la vida bendita de su iglesia. Sabemos, amados hermanos, que se ha manifestado en estos tiempos la dictadura del temor, la dictadura de la esclavitud y del enseñoreamiento de un grupo de personas hacia toda la humanidad. Ahora resulta, amados hermanos, que nuestros semejantes ya son un peligro, somos un peligro para los demás, podemos contagiarlos, pueden morir a causa nuestra. Estamos llenos de temor, se nos ha enseñado el temor y se nos ha enseñado a cambio de cuidar nuestra vida, sujetarnos
a las autoridades para que ellos lo hagan por nosotros. Y ese es el principio que va en contra de todo lo que es Dios y es objeto de culto. Porque el Señor es fe, el Señor es amor, el Señor es libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y lo que se pretende es corromper las estructuras benditas de la misericordia de Cristo en los seres humanos. ¿Y cómo se corrompe? ¿Cómo lo hace Satanás? Introduciendo el pecado, haciendo que la sociedad caiga en actos que son abominación delante de los ojos de Dios, de una manera ya dolosa, para que el Señor mismo castigue y destruya a estas naciones. Y dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34, la injusticia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Amados hermanos, estas corrientes populistas, estas corrientes ideológicas que pretenden ayudar a los que menos tienen, a los pobres, es un engaño más de Satanás. Lamentablemente, estas corrientes ideológicas que hemos visto en muchas naciones y hemos visto el ejemplo de lo que los frutos que han dado, son doctrinas filosóficas que atentan contra el conocimiento de Dios y que se oponen a lo que es el Señor o es objeto de culto. Prometen ayudar a los pobres, acabar a la corrupción. Sin embargo, las letras chiquitas de estas ideologías son que tienen la prioridad de introducir dentro de sus modelos económicos la ideología de género, el asesinato de inocentes, fomentar las condiciones que la palabra dice que cierran el reino de Dios a los hombres. Por ejemplo, ningún homicida, ningún homosexual entrará en el reino de Dios. Y en vez de darles una opción para el arrepentimiento, como cualquier pecado que puede ser perdonado cuando hay arrepentimiento, fomentan esos pecados para que entonces sea cerrado el cielo para estas personas. Y no solo eso, sino que destruyen con la intención humana de poner leyes todo lo establecido por Dios, como dice el Salmo 2. Pero seamos nosotros sabios al leer la Escritura. Ningún proyecto económico, ningún proyecto social que prometa acabar con la corrupción, que prometa dar más a los que menos tienen, va a prosperar si está hermanado con políticas que vayan en contra de los principios de la justicia de Dios y que fomenten el pecado delante de la ley de Dios, porque el pecado es la ruptura del mandamiento del Señor. Ningún gobierno que promueva estas políticas dentro de su constitución, dentro de su ley, prosperará. Y solo esperará, como dice aquí, un juicio devastador de la ira del Señor sobre estas naciones. Basta voltear a Sudamérica, a Centroamérica, y hemos visto estos frutos. Naciones que empiezan con un discurso de ayuda, de justicia, pero que terminan introduciendo brujería, injusticia, pecado y destrucción de las libertades, y sobre todo la avaricia de los que se proclaman como líderes. La dictadura es la avaricia del poder. El control del Estado que se enriquece sin límites y que únicamente es un método de destrucción de la sociedad y de esclavitud de los hombres para preparar el terreno a la bestia que se ha de manifestar en el tiempo que el Señor determine y lo que nos ha sido revelado en el libro de Apocalipsis. Tenemos que entender que ninguna nación que promueva el pecado prosperará. Lo dice la Escritura. La justicia, dice la palabra, Proverbios 14:34, engrandece a una nación. Muchas leyes de las nuestras, de nuestra Constitución, están basadas en los principios de la palabra de Dios, y esto es en todo el mundo. Pero por eso se están cambiando esas constituciones, poniendo leyes que aprueben el homicidio a inocentes, a bebés dentro del vientre de su madre, que fomenten las prácticas sodomitas que son abominación delante de los ojos del Señor, y que como en el tiempo de Sodoma y Gomorra el Señor destruyó esas naciones, así también esas naciones sean destruidas por el justo juicio de Dios. Pero la palabra nos advierte una luz y nos llama al arrepentimiento, nos llama al clamor, nos llama a la razón y a la inteligencia del temor de Dios. El pecado es afrenta a las naciones. Amados hermanos,
Nosotros en esta jornada electoral tenemos que salir a participar con mucha responsabilidad. Entendamos que como hijos de Dios no debemos ni podemos condenar a nuestra nación, a políticos que apoyen estas prácticas, estos pecados, porque por muy buenas que parezcan sus dádivas, estaremos condenando a nuestra nación a la pobreza, a la violencia, a la dictadura, a la iniquidad y sobre todo a la esclavitud, a la prohibición de la verdadera religión. Y estaremos abriendo las puertas para los tiempos de la corrupción, de la apostasía, y lamentablemente aún los que son llamados serán engañados. Y esto es algo lamentable, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el juicio empieza por la casa de Dios. Si nosotros como iglesia no nos santificamos, seremos la ruina de las naciones. Por eso en este tiempo de la jornada electoral tenemos que levantarnos en luz, tenemos que orar y tenemos que emitir un voto ciudadano sobre aquellas ideologías que contrarresten estas políticas de homicidio, estas políticas de degeneración, estas políticas que atentan contra la familia, contra la libertad. No podemos nosotros apoyar el pecado como ley en una nación. Amados hermanos, en esta jornada electoral, oremos, meditemos, razonemos y participemos con responsabilidad, apoyando la justicia de Dios y combatiendo la intención de proclamar el pecado como forma de justicia. No hay justicia social cuando hay pecado, es un engaño. La iglesia lo sabe, pero el mundo no. Y lamentablemente muchos están siendo engañados con los discursos que están trayendo estos hombres que mienten, que utilizan las manipulaciones ideológicas y el dolor de la gente para perpetrar sus verdaderas intenciones, que es el hambre de poder y el hambre de destrucción. Salmo 146. Dice la palabra en el versículo número 3. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Amados, que no te engañen prometiéndote dádivas, programas que te van a dar un dinero, y a cambio permitas que estas ideologías en las letras pequeñas introduzcan el pecado como forma de ley. No nos dejemos engañar. Ningún hombre por sí solo dejará de ser corrupto. Ningún hombre en sus propias fuerzas traerá justicia, porque la lucha contra la corrupción y la justicia verdadera son únicamente exclusivas de nuestro Señor Jesucristo. Él únicamente es el que es digno, el Todopoderoso, para combatir contra la corrupción del hombre y traer justicia a una nación. Y Él lo hace mediante su bendita palabra, sus leyes santas. Y vimos en el Salmo 2 que los reyes de la tierra no quieren seguir los mandamientos ni las formas del Señor, sino quieren hacer las suyas propias. Pero el Señor se burlará de ellos, vendrá y los destruirá, vendrá y juzgará a esas naciones con un juicio severo. Nosotros tenemos que arrepentirnos, llamar al arrepentimiento para evitar el justo juicio de Dios y esta desgracia hacia la nación que ha sido engañada por estas falsas promesas de bienestar que los príncipes y los hombres fomentan. Pero la palabra es muy clara, sabiendo que bienaventurado es aquel cuyo ayudador y cuyo salvador es nuestro Señor Jesucristo. En Él confiamos. No confiamos en el hombre. Ningún hombre va a hacer el trabajo que solamente es exclusivo y que solamente puede hacer Jesucristo nuestro Salvador. Ningún hombre va a traer justicia social, ningún hombre va a acabar con la corrupción, ningún hombre va a acabar con la pobreza, ningún hombre va a traer equilibrio, justicia, porque esas son características únicas del Rey Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único 3 veces santo, y Él es el único que detiene la iniquidad. Nadie más lo puede hacer, solamente el Señor. Así que este mensaje es
para que nosotros no nos dejemos engañar. No confiemos en las falsas promesas de los hombres, que su mismo aliento vuelve a la tierra y ese mismo día sus pensamientos perecen, que son polvo igual que nosotros. Confiemos en el Señor, defendamos los principios y los mandamientos de Dios y promulguemos y participemos para que nuestra nación pueda establecer y defender las leyes que fomentan la justicia, el juicio y la equidad y los valores de Cristo en la sociedad, los valores de Dios entre los hombres. No permitamos el asesinato de vidas inocentes. No seamos copartícipes, ni seamos nosotros que no nos asociemos con aquellos que promueven el libertinaje y el pecado, en aquellos hombres que están engañados por sus propias pasiones y por la obstinación de su cegado corazón. No consintamos, siendo simples espectadores, no consintamos con apatía, pensando que no podemos hacer nada. Al menos tenemos que hacer agradable al Señor. El profeta Jeremías sabía que era inminente la destrucción de Jerusalén. Y él pudo haber dicho, ¿ya para qué digo si esto va a ser de todos modos? No. Él llevó la palabra, advirtió, llamó al arrepentimiento, y aunque se cumplió el juicio del Señor, se hizo lo justo para que las almas fueran libradas. La palabra dice que nosotros como iglesia somos esos atalayas que avisamos y advertimos. Si las personas se persuaden, serán salvas. Si las personas ignoran, vendrá hacia ellos la destrucción y la esclavitud, pero nosotros salvaremos nuestra alma. Pero si nosotros no avisamos y las personas son esclavizadas, también nosotros seremos esclavizados y su sangre de ellos será demandada de nuestra mano. Así que el llamado en esta tarde, amados hermanos, todo pueblo de Dios, todo hombre que ame y defienda los valores de Cristo, vayamos a defender con nuestro voto los principios de Cristo. Escudriñemos bien a los candidatos, principalmente escudriñemos bien nuestro corazón, que nuestro corazón no esté en nuestra conveniencia, dádivas, programas sociales, sino que esté en Cristo Jesús, nuestro ayudador. No apoyemos ningún partido político, ningún candidato que fomente la fortaleza de estas leyes que intentan poner, que violen los principios de la vida, los principios de la familia, los principios de la libertad, los principios de la fe en Cristo Jesús, sobre todo eso, los principios de la fe en Cristo Jesús. Salgamos a apoyar candidatos y partidos que estén a favor de los principios de Cristo, que estén a favor de la vida, que estén a favor de la libertad. De lo demás el Señor toma control. Son cosas que lamentablemente mientras el hombre esté sobre la faz de la tierra, el hombre beberá la iniquidad como agua, dice la Escritura. Los pensamientos y los designios del corazón del hombre son de continuo el mal. Por eso hay que tener fe en la salvación de nuestro Señor Jesucristo y fomentar los valores de Cristo en la vida, en la sociedad. Es trabajo de la iglesia, amados hermanos. Por favor, estemos orando en esta jornada electoral. Estemos clamando al Señor y que el Señor nos permita, si Él nos presta vida, salir a participar con libre conciencia, salir a participar defendiendo lo que el Señor nos ha entregado. Es tiempo de contender ardientemente por la fe que nos fue dada por medio de Cristo. Hagámoslo con responsabilidad, con mansedumbre y reverencia, dando razón del por qué lo hacemos, razones justas, prudentes, que no son para beneficio nuestro, sino que son para bendición de las naciones y para gloria de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Levantémonos y resplandezcamos como iglesia, porque ha venido la luz de Cristo. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Tengamos cuidado, amados, de no permitir que esa oscuridad gobierne nuestras vidas, siendo nosotros luz. Si no encendamos esa luz de Cristo, para llevar el evangelio a todos los que necesitan. Y llevemos este mensaje a una sola voz, diciéndole a las personas, no confíen en las dádivas, no confíen en los engaños, solamente hay que voltear a ver a otras naciones, cómo sus líderes prometieron cosas hermosas, pero después se volvió una tragedia. Después sacaron su verdadero rostro.
Nosotros todavía se nos ha prendido una luz de esperanza. El Señor ha sido misericordioso y nos ha permitido una ligera esperanza. Salgamos a votar. Salgamos a votar con responsabilidad. No apoyemos a ningún hombre, a ninguna corriente política ideológica que vaya en contra de los principios de Cristo, que quiera implementar el pecado como una forma de ley, porque esa será la ruina de esa nación. Fomentemos la justicia de Cristo. Oremos para que nuestras leyes todavía sean impregnadas por la justicia de Dios, que honren a Dios y nuestra nación prosperará. Dios tenga misericordia de nosotros. Gracias, hermanos, familia, amigos, por escuchar este mensaje. Tomen lo bueno, desechen lo malo. No, tomen lo bueno, estemos orando en una sola voz y que el Señor nos guíe siempre en el camino de la gracia y de la justicia en Cristo Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos. Chequen ustedes las escrituras. Salmo 2, Salmo 146 y Proverbios capítulo 14, versículo 34. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones y paz en el Señor.